Ok, entonces vamos a continuar con el proyecto que veníamos trabajando. Entonces, como bien tenemos aquí ya pues hemos puesto algunos sólidos, algunos objetos pasivos, que en este caso pues son pues unas cajas que van a actuar en este caso como obstáculos, las cuales nos van a servir para, digámoslo así, interactuar con el robot. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Para empezar, vamos a crear un robot. ¿Listo? Anteriormente pues habíamos ya dejado un robot, digámoslo así, que un complemento, un componente de robot. Entonces en este caso pues lo vamos a crear, vamos a crear un, digámoslo así, un carro tipo robot, con el cual le vamos a añadir un controlador, que este controlador va a hacer la función de evitar obstáculos, que por eso en este caso pues estamos poniendo estas cajitas, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Como primer punto vamos a ir aquí al último componente que haya en el árbol de jerarquías y vamos a darle clic derecho y agregar un nuevo componente. ¿Listo? En este caso pues vamos a agregar un componente tipo robot. ¿Listo? En ocasiones pues como ven acá se puede demorar un poco al momento de digámoslo así, agregar componentes o cargar los mundos, etcétera. ¿Listo? Esto ya depende de cada tipo pues de computadora y demás. Entonces, como ven, aquí podemos y vamos a agregar un componente tipo robot. ¿Listo? Que este va a ser nuestro componente principal. ¿Listo? Como ven aquí, nuestro robot, ¿sí? O cada componente que se va agregando al mundo, al entorno, este no tiene como tal una forma que podamos visualizar directamente. ¿Listo? Por lo tanto, pues a este componente o a este robot vamos a añadirle lo que es una forma, que en este caso vamos a hacer un carro de 4 ruedas, y a la vez pues vamos a añadirle el controlador. ¿Listo? Para que nos funcione como tiene que funcionar. ¿Listo? Entonces, como primer punto, aquí ya en este componente robot, nos vamos a ir aquí donde dice Children. ¿Listo? Aquí donde dice Children, le vamos a añadir un nuevo componente. Este componente va a ser de tipo forma. ¿Listo? Este componente va a ser de tipo forma. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a añadir una forma a nuestro robot. ¿Listo? Aquí le vamos a dar doble clic y acá vamos a ir a geometría y le vamos a añadir, digamos que en este caso una cajita, porque queremos que sea un carro, entonces que actúe como un carro. Como ven, al seleccionar ya tenemos una forma, ya como tal pues tiene una caja, digámoslo así. Este robot ya sería una caja, por ejemplo. Listo. Entonces a esta caja pues obviamente la vamos a modificar pues para que se vea más elegante. Listo. En Z vamos a añadirle que va a ser 02. Acá en Y vamos a darle 005 y en X está, yo creo que está, sí, está apenas en ese tamaño. Listo. Entonces, como ven, estas serían como las medidas que vamos a trabajar como tal aquí para que haya una proporción. Listo. A este robot también al mismo tiempo vamos a añadirle unas apariencias, unos colores. Entonces vamos a modificar esta parte de metalness, que esto significa como digamos la luminosidad o como ese tipo de color mate. Y la rudeza, digámoslo así, del color, que quiere decir que se vea un poco más sólido el color. ¿Listo? Entonces en este caso aquí en base color, como ven, tiene los valores en... Esto maneja una escala de color de RGB. Entonces obviamente por defecto viene 111, que es el color blanco.
Vamos a añadirle un color más o menos, puede ser por ejemplo en este caso, este naranjita se ve bonito, para que se vea como acorde, ¿no? Entonces pues como ven ahí ya tenemos como el cuerpo del carro, por decirlo así. Listo, ya eso sería básicamente todo lo que vamos a hacer en este caso. Listo, perfecto. Ahora en este componente Children, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Webots maneja como bien maneja una jerarquía, al mismo tiempo maneja esa forma de padre e hijo, ¿sí? Que corresponde un componente a otro componente, un subcomponente a un componente principal. Entonces aquí en Children, que es un subcomponente del complemento robot, ¿cierto? A este mismo le vamos a añadir un nuevo componente. ¿Listo? En este caso vamos a añadir un grupo. ¿Listo? Un grupo. ¿Por qué un grupo? ¿Listo? ¿Por qué un grupo? Porque en este grupo es donde nosotros vamos a poner las llantas. ¿Listo? Vamos a crear, como son 4 llantas, vamos a crearlas todas en conjunto. ¿Listo? Para que no queden como al aire cada una y después se pierdan. Como ven, el grupo tiene un solo componente, que es un Children también. ¿Listo? En Children es donde vamos a añadir cada componente. ¿Listo? Entonces aquí agregar nuevo, ya saben, clic derecho, y aquí vamos a añadir ya como tal un sólido. ¿Listo? No me enteras, perdón, un hinge joint, un hinge joint. ¿Listo? Vamos a agregar un hinge joint. ¿Qué es un hinge joint? Un hinge joint, como acá bien lo explica, es una digamos mecánica que tiene, digamos en este caso Webots, para permitir digamos que el movimiento rotacional. Listo, en este caso pues por ejemplo para ser actuado como una llanta, como un actuador, etcétera, etcétera. Listo, entonces eso es un hinge joint, es el que nos va a permitir ese movimiento, digámoslo así, como digamos para este carro, o también para una palanca, cosas así. Listo, el componente hinge joint tiene 3 parámetros. En este caso pues el primero solamente es darle doble clic y usar el primero, que es el único que tiene. En device vamos a agregar el que dice motor rotacional. Listo, que es el que necesitamos para que actúe como llanta. Y aquí en endpoint es donde le vamos a dar la forma a las llantas. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a dar que va a ser un sólido. ¿Listo? Va a ser un sólido. Necesitamos que sea un sólido para darle una forma. ¿Listo? En sólido nos vamos a ir a Children. Y en Children nos vamos a ir a Shape. ¿Listo? A Shape. En Shape, acá en geometría, le vamos a dar ya de una vez la forma, que es una llanta, va a ser un cilindro en este caso. Le vamos a dar un radio de, bueno, digamos la altura, o sí, podría decirse. Le vamos a poner un 0.05, ¿listo? Para que no se nos vea tan. Esta la vamos a mover acá en X. Listo, perfecto. Y el tiempo la vamos a rotar en Z. ¿Listo? Entonces como ven está muy gruesita, entonces tenemos que bajarla acá un poco. Yo creo que en 2 está bien, en 2. Y en el radio yo creo que podemos dejárselo a 0.3, 0.4, perdón. Sí, 0.4 para que nos digamos sea proporcional al tamaño del cuerpo. Entonces en este caso ya solo las acomodamos, eso sí, tratar de dejarlas bien pues acomodadas para que no haya problema. Esto si quieren lo podemos bajar un poquito más, ahí podría ser, para que se vea como la forma, y ahí no hay ningún problema. Listo, entonces como ven ya hicimos nuestra primera llanta. Listo, ya hicimos nuestra primera llanta. Perfecto. Acá pues nos salió este mensaje porque cuando cambiamos el valor de la altura
esto tienen que ser valores positivos, ¿listo? Entonces tiene que ser valores positivos, como bien le dice acá. Acá le vamos a dar limpiar consola, listo. Entonces vamos a darle una apariencia a las llantas para que pues se vean bien. Lo mismo, vamos a configurar esta parte de metalness y roughness. Siempre dejarlo el metalness en 0 y el roughness en 1, y el color ya a preferencia. Entonces en este caso yo le voy a dar este color para que se vea más o menos colores oscuritos, para que no se vean tan fuertes a la vista. Listo. Entonces, como ven aquí ya tenemos la primera llanta, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a eso también el bounding object. Ya saben, el bounding object en este caso es el digamos como el campo de colisión que va a tener un componente. Entonces este lo hemos dejado en 0.5, perdón, en 0.2, sí, en 0.2, y el radio en 0.3, 0.4, perdón, eso. Entonces ahí yo creo que está perfecto. Listo. Las físicas por supuestamente le vamos a agregar porque pues, tienen que interactuar también con el suelo en este caso. Entonces por lo tanto vamos a agregar también unas físicas. Listo. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a tener muy en cuenta esta parte de rotación. Tienen que tener esto mismo. ¿Listo? 001. ¿Por qué en 1? Porque miren la dirección del eje Z, entonces por lo tanto tiene que rotar en Z, ¿no? Entonces esto tiene que ir en 1. El ángulo si es como está ubicada, entonces en este caso pues nos da que es 1.57. ese sí lo vamos a dejar así, perfecto. La traslación, estos valores los vamos a copiar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí donde dice Join Parameters, y aquí donde dice Anchor le vamos a dar en X ese mismo valor. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Anchor en este caso es como el ancla del eje de la llanta. ¿Listo? Acá en Z sí le vamos a dar 0. ¿Listo? Para que nos quede centrado. 0. Entonces por lo tanto aquí va a quedar en 0. Y en Z el mismo valor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dejar el mismo valor que tiene ese parámetro en traslación. Hay que tener cuidado, ¿listo? Los parámetros que tiene traslación, en este caso translation, aquí tenemos que irlos a copiar a donde dice anchor, que es el ancla, ¿listo? Perfecto. Aquí donde dice rotational motor, que en este caso es el dispositivo, en este caso pues es el motor, tenemos que cambiar esta parte donde dice name. ¿Listo? A esto le vamos a poner rueda 1. Rueda 1 le vamos a poner. ¿Listo? Vamos a cambiar ese name y le vamos a poner rueda 1. Perfecto. ¿Listo? Así ya nos quedaría nuestra primera rueda. ¿Vale? Entonces vamos a guardar y vamos a ver cómo interactúa la rueda con el robot. Antes que nada necesitamos darle también en este caso un campo de colisión al robot, ¿cierto? Entonces en X dijimos que sí, en este dijimos que 0.5 y en Z dijimos que 0.2, ¿cierto? Para que quedara la forma del robot, como ven, ahí ya nos quedaría. Le vamos a dar unas físicas, por supuesto. Vamos a guardar y vamos a simular. Como ven, ya nos quedaría pues simulado, obviamente, y ya interactuaría con el entorno. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro componente en Children. Vamos a agregar otro componente para las siguientes ruedas del tipo hinge joint, igualmente el que hicimos antes. Vamos a hacer los mismos pasos. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a agregar otra vez un rotational motor, acá otra vez un sólido,
Perfecto. Acá le vamos a agregar una forma, ya saben, una forma que en este caso va a ser para las llantas. Acá en geometría le vamos a agregar un componente cilindro que va a ser la llanta. Aquí en este le habíamos puesto que 0,2, ¿cierto? Y acá 0,4. Entonces aquí solamente lo podemos cambiar con la ruedita del mouse. Apariencias, de una vez le vamos a poner los colores súper rápidamente. Perfecto, listo. Entonces aquí ya nos quedaría esto. Vamos a agregarle de una vez el campo de colisión a la llanta. En este caso es 0,2, listo, y acá un 0,4. de una vez le vamos a agregar unas físicas, ¿cierto? Y hasta el momento listo, quedaría perfecto. Listo, entonces ahora qué vamos a hacer, vamos a ir a seleccionarlo, vamos ahora sí a cuadrarlo, vamos a rotarlo en el eje Z, obviamente, para que nos quede. Esto tiene que quedar obviamente centrado con la otra llanta. De todos modos, ahorita ya con los valores ya los vamos a cuadrar mejor. Listo, supuestamente ahí ya quedaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya como tenemos una segunda llanta, lo que vamos a hacer es irnos a coger los valores, los parámetros de esta, y los vamos a acomodar para la otra llanta. Entonces en este caso es 0.06 en negativo, ¿cierto? Esto también, pues esto sí va a ser igual para este, que en este caso ya está, como ven. Si yo le pongo el negativo, pues esto me lo va a cambiar hacia el otro lado, ¿no? Entonces pues vamos a dejarlo en positivo, ven. En Y ya saben va a ser 0, ¿cierto? Y en Z va a ser 0,05, ¿listo? ¿Qué pasa si yo le pongo un positivo? Entonces me lo va a cambiar hacia el otro lado, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo en menos, listo. En el campo de rotación lo mismo, tenemos que ver que los valores concuerden, en este caso para los ejes. En X no se va a rotar, X en este caso quedó hacia arriba, entonces en X no va a rotar, en Y tampoco va a rotar, y vas a rotar en el eje Z, ¿listo? Entonces por lo tanto va a tener un 1, ¿listo? Y el ángulo que tiene pues como tal la llanta en este caso. Perfecto, muchachos. Entonces aquí solamente tenemos que cambiar estos valores, o sea, estos valores son los que vamos ahora a pegar aquí para el ancla, ¿listo? Este sí queda en 0 y este quedaría negativo, listo, para que después nos al momento de ya en el controlador ya como tal ya nos dé el movimiento. Esta rueda va a ser la rueda 2, vamos a ponerle rueda 2, ya saben, acá en el device, en el rotational motor y en el name, listo. Eso por ese lado. Tener muy en cuenta aquí en este caso ya digamos los campos de colisión y las físicas para las llantas también. Listo, perfecto. Entonces yo creo que aquí ya listo. Entonces volvemos ya cuando tengamos las 4 llantas completas. Digamos ya nuestro robot, como ven, ya tiene forma como tal. Entonces ya para terminar en este video vamos a dejar definido, digamos, cada objeto. En este caso, entonces en este caso le dimos a esta llanta aquí en device la rueda 1. Entonces para organizarnos aquí en el hinge joint vamos a definir acá donde dice def, le vamos a dar nombre de rueda 1, listo. Lo mismo, este debe ser la rueda 2, así es. Vamos a darle como tal nombre de rueda 2 para saber cuál es cada rueda, por decirlo así, para no perdernos y después hacer alguna modificación y demás.
Entonces vamos a hacer eso para cada componente, rueda 4. ¿Listo? Y si quieren acá podemos darle la forma de que va a ser el ROP. Vamos a decirle que este va a ser el ROP, ¿vale? Para hacer referencia al robot, al cuerpo del robot. Si quieren le podemos poner ROP body. ¿Listo? Listo. Entonces hasta el momento ya aprendimos cómo hacer, digamos, o cómo implementar ya figuras, formas. En este caso ya crear un componente, digámoslo así, que compuesto. Como ven, ya es un componente más compuesto. Ya en este caso digamos, añadirle las ruedas y demás. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para hacer una prueba, para terminar, vamos a guardar. Primero que todo, vamos siempre a guardar y vamos a correr la simulación. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, ya. Sí, ya. Yo pensé que había pasado algo ahí, no. Si les llega a pasar eso que pasó así de principio, fue porque el ancla no quedó bien definido. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto del ancla para que no nos pase, no nos llegue a pasar eso. ¿Listo? Que los valores de traslación y el ancla sean los mismos. ¿Listo? Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Entonces en el siguiente video vamos a continuar ya para añadirle los componentes finales, que va a ser unos sensores de distancia y el controlador para hacer su respectiva prueba en cuanto a evitar obstáculos y demás. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video.